¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast, donde hablamos sin filtro sobre lo que realmente está pasando en Sinaloa. El día de hoy, como ya lo vieron en el título del episodio, hablaremos un poco de política, pero no solamente de política, sino de la política que se dice está vinculada con este ambiente. Más específicamente, hoy traemos un tema que está en boca de todos: Rubén Rochamoya, el actual gobernador y sus supuestos vínculos con el Ocran. Sí, lo escucharon bien. Aquí no vamos a andarnos con rodeos, vamos a hablar claro como debe de ser, porque todos hemos escuchado los rumores, las historias y hasta las teorías conspirativas. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Rochamoya llegó al poder con la ayuda del Ocran? ¿Qué favores les ha hecho a la organización sinaloense? Y más importante aún, ¿qué problemas puede enfrentar con todas estas acusaciones que le están achacando? Vamos a revisar los hechos, las controversias y vamos a tratar de entender qué es lo que realmente está pasando detrás de todo este circo. Y es que no podemos ignorar lo que se comenta en las calles, en las redes, en los medios. Todos tienen una opinión, pero hoy vamos a intentar comprender qué es lo que en verdad sucede. Vamos a darle un vistazo profundo a los supuestos favores que Rochamoya ha hecho, su involucramiento en casos turbios como el Estrosecu del Yoma y la renuncia de Héctor Melesio Cuen Ojeda, un tema que ha sacudido a más de uno. Pero primero, mis amigos, vamos a hablar de quién es Rubén Rochamoya. Rubén Rochamoya es un sinaloense nacido donde creen, nada más y nada menos que en el municipio de Badiraguato, cuna de muchos personajes muy famosos en este ambiente. El señor Rochamoya fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa del año 1993 a 1997. También fue diputado del Congreso del Estado, también senador. Tres veces contendió para la gubernatura de Sinaloa. Las dos primeras, obviamente, no resultó ganador, sino hasta la tercera, que fue cuando por fin logró salir vencedor. En esta ocasión fue representando a la alianza de partidos políticos, el principal al que él militaba, que es Morena, y también junto con el PAS, que es el partido sinaloense. Y no olviden este dato porque es muy importante. Bueno, pues el señor Rubén Rochamoya fue el candidato ganador con mayor porcentaje de votos de las 15 gubernaturas que estaban en lucha en esa ocasión en México. Un hecho sin igual, muchísimos sinaloenses creían en Rochamoya. Bueno, eso fue lo que se hizo ver, pero en realidad, la realidad al parecer es otra, y aquí lo vamos a analizar. Y me di a la tarea de recabar información, a preguntar a personas sobre este gobernador, y esto fue lo que encontré. Aquí yo les voy a dar toda la información y para que ustedes, querido público, juzguen y saquen sus conclusiones. En el año 2020 comenzaron los preparativos para definir quiénes serían los candidatos a gobernador en el estado de Sinaloa. Por parte de Morena quedó Rubén Rochamoya y por parte del PAS, que es el partido sinaloense, se designó Héctor Melesio Cuen Ojeda. No pasarían 2 meses cuando ambos partidos y ambos candidatos llegaron a un acuerdo. De esta manera quedó oficialmente el candidato Rubén Rochamoya y el partido sinaloense hizo alianza para apoyar a Rochamoya. El acuerdo consistía en que esta elección Rubén Rochamoya sería el candidato y en la siguiente elección sería Héctor Melesio Cuen. Pero no solamente los candidatos, sino los gobernadores, ya que el Telcar de Sinaloa los apoyaría poniendo todo el aparato en su disposición para asegurar la victoria, y dicho y hecho, así fue. Según personas que participaron en la campaña de Rubén Rochamoya en el 2021, comentaron que la organización de Sinaloa aportó varios millones de dólares para la campaña. Tuvo reuniones él en Culiacán, El Salado,
la tuna y wasabi. Aquí les presento lo que dijo Jocelyn Hernández, una de las operadoras de la campaña de Rubén Rochamoya. Puede llegar a saber exactamente quién era, pero llegado con maletas llenas de dinero a la calle, a la casa, y se las entregó literal a Rocha. Y Rocha, muy digno, porque me parece que Rocha es mucho más digno que él todavía, le dijo, perdón, pero usó una palabra, una grosería, no sé. Y yo como tenía una cercanía, digamos, con el chofer y con todos, sí y mi marido trabajaba en, bueno, mi ex marido, el que te estoy diciendo, también trabajaba conmigo ahí. Él tenía como una habilidad de meterse, ¿no? Él fue el que logró saber que me dijo, este dinero lo traen de allá. Y le dije, pero ¿quién es su contacto? O sea, ¿quién está? Dice, no he logrado saber, solo sé que es Isidro y que no sé qué. Y le digo, no, pero Isidro es el capo de aquí es Isidro. Creo que también se llama Isidro, porque se lo llevaron a entrenar a la sierra. La sierra se está haciendo, le decimos así no sé cómo le digan ustedes, pero al rancho, así, a lo más pequeño. Se vive. Sí. Para que no les vea nadie, se ponen a comer ahí todo. Se vive el Chapo, yo ya estaba embarazada. Y ese dio un pleitazo porque llevaron a un chef desde la Ciudad de México y estaban gritando que el jabalí, que no encontraban el jabalí, que ya sabían que cocinar el jabalí, que no llegaba el chofer. Entonces mi marido los iba a llevar. Y mi marido le dijo, pues yo los llevo. Se rieron, pero no, tú no puedes ir, a menos que te tapemos los ojos. Entonces dije, entonces yo no voy a acompañar al senador, nada más, o sea, si no quiero que yo vaya, no pasa nada, ¿no? Mejor para mí. Pero solo díganme para saber si me duermo o qué, ¿no? Porque ese día ya habían dicho que no íbamos a trabajar. Y entonces me dijo, no, amiguita, no, hoy no se metan en nada, hasta que nos vamos a encargar del todo. Y entonces todavía me dijo mi marido, pero ¿por qué no nos quieren llevar? Yo dije, mira, mejor ni te conviene saber. Bueno, pues ya escucharon, pero ¿qué era lo que todos estos personajes le pedían a Rubén Rocha Moya a cambio de su apoyo? Fuentes nos dicen que más que nada eran tres cosas. Número uno, que una vez que ganara, designara al secretario de Seguridad Pública del Estado que ellos propusieran, que querían a César Abelardo Rubio Olivas, quien antes ya había sido secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, pero en el municipio de Culiacán. Otra de las peticiones eran contratos de las obras públicas para que fueran asignadas a las empresas constructoras de los Chapitos. La número tres era que Rochamoya exigiera la extradición del Minilic a México, entre muchas otras cosas más. Apoyaron a Rochamoya no solo con millones de dólares, sino que también apoyaron con despensas, miles y miles de playeras y gorras con el nombre de Rochamoya. Y claro, también mucha propaganda. Los Chapitos pidieron y dieron la orden a todo el gremio musical de Sinaloa que hicieran campaña a favor de Rocha Moya, como también a youtubers famosos. Se les ordenó que todos tenían que apoyar a Rocha Moya. Los encargados de esta tarea, según nuestras fuentes, dicen que fue Néstor Isidro Pérez Salas, conocido como Nini, y también el compadre de Iván Archibaldo, Roberto Tapia. En primer lugar, les muestro al youtuber Marquitos Toys y a su pandilla portando las playeras con el logo de Rochamoya que le dio su gran amigo Néstor. Si recuerdan los videos llorando por él. Y por si fuera poco, la foto fue tomada en un rancho de José Ángel, el güerito, el segundo de Iván Archibaldo. Este rancho está por el rumbo de la Limita, a las orillas de Culiacán. También les mostraré las fotos del gremio musical de Culiacán haciendo campaña de publicidad de Rochamoya por órdenes de ya saben quiénes. Vean aquí, también les voy a enseñar el video del auto del INI portando las propagandas de Rochamoya, el principal pistolero
de los Chapitos. También está de la camioneta Urus. También les voy a mostrar lo que decían las frecuencias de radio que se tenía que apoyar a Rochamoya. El primero, Rocha Moya, fue el puro PRI. Órdenes del señor. Seguimos pendientes. Ahí mañana vamos a dar cuenta quién votó por Rocha Moya y quién no votó. El que no votó por Rocha Moya, hay que darle cuello. El primero, Rocha Moya. Muy bien, amigos. Ahora les voy a mostrar el Instagram de Jimmy Fernández. Fernández, perdón, el damo de compañía de Iván Archibaldo, ya que siempre está a un lado de él. Pero primero les voy a mostrar la foto de él para que lo conozcan. Este es Jimmy. Bueno, pues este es su Instagram. Pues fíjense nomás el video dándole publicidad a Morena. Y ahora miren estas dos fotos. El mensaje es claro. Es publicidad para Rochamoya y que voten por él. Y aunque claramente toda esta operación de los Chapitos sirvió para que Rochamoya ganara la elección, esto no fue nada comparando a lo que hicieron el día de la elección. Vean estas noticias que se publicaron. Elecciones 2021 levantan a funcionarios de casilla en Culiacán, Sinaloa. ¿Cómo la organización de Sinaloa habría operado para favorecer a Morena? Entre la operación electoral del cártel de Sinaloa. El día que el cártel de Sinaloa se robó la elección. Y fíjense lo que dice, no hubo un solo abogado dispuesto a llevar los hechos ante el tribunal. El PRI local decidió dar vuelta a la página. Pero vean esta noticia, vean esto. Sinaloa, el candidato Arnulfo Mendoza terminará su campaña portando un chaleco antibalas. Esta noticia dice que esto fue después de que el candidato diera a conocer que interpuso una denuncia en contra de Rocha Moya y contra el presidente del Partido Acción Sinaloense, Héctor Melesio Ojeda, que no hay que olvidarlo. En ese entonces estaban aliados Rocha Moya y Ojeda. ¿Cómo puede ser posible que desde ese entonces existieran denuncias en contra de Rocha Moya? Bueno, pues, ¿qué fue lo que pasó durante la jornada electoral? Muchas personas equipadas, hablamos de cientos, robaron muchas de las urnas, pero pues eso se hace en todos los estados. Lo que más llamó la atención en Sinaloa fue la operación para neutralizar por completo a toda la estructura de operadores de la alianza PAN, PRI y PRD, comenzando con el secretario de organización electoral del PRI, José Alberto Salas Beltrán, al quien le dieron raite el sábado previo a las elecciones, y junto con él a todos los operadores fueron abordados y sometidos. Y no solamente a ellos, sino también a los representantes de casillas, hombres y mujeres por igual. A todos les dieron raite, entre ellos varios políticos como diputados y senadores. Todo el operativo fue para desactivar a los operadores de los partidos contrarios a Rocha Moya. La gente de los Chapitos interrogaban a todos los amarrados, preguntándoles quién era su jefe y dónde estaba el dinero para la compra de votos. Entre las personas que fueron privadas de su libertad se contabilizaban más de 100, y al menos uno de los cuatro hermanos fue personalmente a un lugar donde había no menos de 25 personas privadas de su libertad. Les habló tranquilamente y les dijo que a todos se iban a ir con vida, y les preguntó si estaban lastimados o si les habían hecho daño, y les prometió
que les iban a devolver todas sus cosas, sus teléfonos, sus identificaciones. Y les decía que esto solo era por la candidatura. El hermano, que todos los que lo pudieron observar y escuchar su voz, fue el menor de ellos, Ovidio el ratón. Todos fueron liberados tal y como lo dijo el joven. Los dejaron al amanecer, a unos de ellos en las inmediaciones de un centro comercial, a otros fueron liberados en una carretera al día siguiente de la elección. Ninguno de los privados de la libertad quiso hacer denuncias y se les pidió a todos los involucrados que guardaran silencio, perdón. Algo que nunca se había visto en Sinaloa. ¿Y qué creen que dijo Rochamoya sobre estas acciones, coordinadas y ejecutadas casi de forma militar? Él dijo que nada de eso fue para ayudar a que él ganara. Un completo cinismo el de este señor. Bueno, pues de esta manera fue que Rubén Rochamoya ganó la gobernatura con el 56.60% de la votación total. Estas cifras lo ubicaron como el candidato con mayor porcentaje de votación de todas las gubernaturas en juego durante esas elecciones. Claro, ganó por un amplio margen, pero qué pronto se le olvidó que desde que era senador Rochamoya presumía de sus conexiones con los jefes del Oakland, de ahí de Sinaloa. Y según fuentes cercanas a Rochamoya, él mismo lo mencionaba cada rato y decía que él sería el próximo gobernador, que porque ya se había reunido con el Yoma y con los Chapitos y que tenía la bendición de ellos dos. Ahora, colaboradores del gobernador dicen que en cuanto tuvo confirmación de que había ganado las elecciones, no pasaron más de 3 días cuando Rochamoya se reunió con Iván, Alfredo, José Ángel y César Rubio en un rancho que está entre los límites de Mocorito y Badiraguato. La reunión fue para celebrar el triunfo de Rochamoya. Aquí les voy a enseñar un pequeño video de una entrevista que le hicieron al señor Rochamoya. Estados Unidos. Entonces hay que coordinarse con el NAR. Pues hay que buscar una forma de hacer. Los gobiernos en general, niegan cualquier acercamiento o plática con los delincuentes. Sin embargo, hay una cosa, Carlos, en que los contactos se hacen de personeros del gobierno con el narcotráfico, con los delincuentes. En ese sentido de coordinarse, hay que diseñar una política de Estado que no sean los personeros del gobierno, sino que es una política de Estado que se respete y que se refleje en las leyes, como se refleja en Estados Unidos en las leyes. ¿Lo está haciendo el presidente López Obrador así? Yo no sé, eso sí no lo sabría. ¿Usted si gana la gubernatura de Sinaloa, así lo haría? Yo trataría de buscar que hubiera maneras de entender en lo elemental, en lo que más nos daña a la sociedad. Yo no tengo recato para hacer eso. Yo creo que vale la pena intentarlo, porque es la forma en que nosotros no hemos puesto en práctica. Si le habla el Mayo Zambada o alguno de los hijos del Chapo Guzmán, ¿se siente usted plática con ellos? Bueno, habría que verlo, ¿no? Habría que verlo. No tengo una negativa de ahora. Yo creo que eso lo tendrías que hacer en el marco de una estrategia que le dé cabida a esto, porque finalmente, imagínate tú, un gobernador del estado, estableciendo este criterio olvidándose del contexto nacional. Tendría que diseñarse una política más nacional. Y finalmente te lo digo, yo no tengo ataduras, no tengo telarañas. Finalmente yo soy de Badiraguato. Pues ya lo escucharon ustedes, él no tiene una negativa para sentarse con el Yoma o los Chapitos, lo cual pues ya vimos que lo decía en serio. En septiembre del año 2021, Rubén Rochamoya le dio una entrevista al periodista Salvador García Soto, y aquí voy a leer lo que este periodista publicó en su columna en el periódico Universal.
Aquí les muestro la noticia que tiene por nombre la desmemoria de Rochamoya. Y la noticia dice así: tanta la desmemoria y la repetida amnesia que ayer cuando le preguntaron por la plática personal que tuve con él en septiembre del 2021, siendo gobernador electo, volvió a negarlo todo y a decir que era falso, que me hubiera visto, que yo lo hubiera entrevistado en el noticiero del Heraldo Radio, que hubiéramos comido en aquel 14 de septiembre y que me hubiera dicho lo que en efecto me dijo cuando en aquella conversación le pregunté cómo se gobernaba teniendo un Telcar del narcotráfico tan poderoso en su estado. Esto fue lo que me dijo. Pues mira, Salvador, no nos salgamos pendejos. Aquí todo el mundo sabe cómo está la cosa. Yo fui y hablé con ellos, o sea, con todos los jefes de Sinaloa. Los conozco a todos porque soy de Badiraguato y yo fui a pedirle su apoyo. Quien te diga que quiere gobernar Sinaloa y no tiene el visto bueno de ellos, o sea, de los narcos, te miente. Así es la cosa aquí. ¿Para qué nos hacemos pendejos? Estas fueron las palabras que me dijo en aquella fecha el gobernador a bordo de su camioneta. Yo repito sus palabras, aunque ahora él las niegue y las desconozca, porque no solo estoy seguro de lo que me dijo, sino que tengo como prueba de nuestra reunión la entrevista que le hice para el noticiero A la Una y que quedó grabada que el 14 de septiembre en la cabina del Heraldo Radio Culiacán, cuando terminé el noticiero, me esperó afuera y me invitó a comer. Abordamos su camioneta y por su sugerencia suya nos fuimos a comer al restaurante Marcí en Culiacán. Si se busca el registro de los comensales que estuvieron ese día, aparecerán el nombre de Rubén Rochamoya y el mío, Salvador García Soto, y el de mi jefe de información, José Luis Sánchez, que fue testigo de la comida, que ahora el gobernador niega. ¿Qué les parece, amigos? Pero así siempre es en la política, negarlo todo. Es como cuando te descubre la mujer con la novia. Tienes que negarte aunque te descubran en el acto. Y eso es exactamente la definición de hacer política. Bueno, amigos, lo primero que Rubén Rochamoya intentó hacer cuando entró a gobernar Sinaloa fue que quiso poner a César Abelardo Rubio de secretario de Seguridad Pública del Estado. Pero desde la Ciudad de México le dijeron que no, que él no nombraría al secretario de Seguridad y que en su lugar el secretario sería Cristóbal Castañeda Camarillo, el teniente coronel, que ya había tenido este puesto en el gobierno anterior, ahí mismo en Sinaloa. Aquí les muestro una foto en la pantalla del señor Cristóbal Castañeda. Esto molestó muchísimo a los chapitos porque el gobernador había comenzado mal su mandato, incumpliendo los tratos que había hecho. Fuentes aseguran que el gobernador se disculpó y les dijo que esa orden le había llegado desde la Ciudad de México y que él no podría hacer nada, pero que les pondría los mandos que ellos quisieran en las policías. Que lo disculparan mucho, que eso se había salido de sus manos, pero que haría todo lo posible por cumplir el otro acuerdo, la otra encomienda que le habían hecho, que era luchar porque extraditaran al Minilic a México, acusado de la renuncia del periodista Javier Valdés, hecho del cual el gobernador sabía que los chapitos habían sido los actores intelectuales, pero él tenía que quedar bien con los chapitos. Aquí les muestro un video de una conferencia que dio el gobernador Rochamoya en cuanto asumió el cargo. Y es una de las tantas porque en muchas ocasiones su discurso era que tenían que extraditar al Minilic. Aquí les muestro el video. Y discúlpenme por el audio porque se escucha un poco mal. Quiero en primer lugar, expresar la solidaridad de siempre con la familia de Javier Valdés. Hace 6 años lo asesinaron
en las calles de Culiacán. Y quiero expresar y enviar una atenta solicitud al canciller Ebrard a efecto de que se hagan los trámites correspondientes para que Estados Unidos extradite al responsable intelectual del asesinato de Javier, que actualmente se encuentra en Estados Unidos. Yo no sé en condición de qué está, no sé si está preso o está protegido, no sé. Pero quiero ser muy enfático y se lo pido al canciller, a nuestro amigo, el licenciado Marcelo Ebrard, que este día tome nota, por favor. Por su parte. Ahí está otra prueba que testifica que el gobernador hace lo que los chapitos le ordena. Muy bien. Ahora les voy a presentar un video donde el exgobernador de Sinaloa, Francisco Labastida Ochoa, también asegura para Aristegui Noticias que Rubén Rocha Moya logró ser gobernador gracias al apoyo del Telcar de Sinaloa. Aquí les muestro el video. Rocha es uno de los gobernadores que ha tenido peor imagen en el estado de Sinaloa. Llegó a la gubernatura con el apoyo del narco. Eso es ampliamente sabido. Lo dices. Detuvieron la ley. Perdón, es una frase. Lo habías dicho en otro momento, lo recuerdo, pero en este contexto, en este momento, que Francisco Labastida esté diciendo que Rocha Moya llegó a la gubernatura con el apoyo del narco. A ver, detente aquí y con qué sostienes la frase. Tengo la frase como hecho, Carmen. Si recuerdas, y eso está registrado, detuvieron a cerca de unas 90 personas del municipio de Culiacán, entre ellas a la madre del jefe de operación política del PRI, a la mujer del jefe de operaciones políticas del PRI, a él mismo, y les dijeron que al día siguiente, si ellos ganaban, los iban a matar. Yo creo que es una prueba bastante contundente. Por supuesto, hoy no quieren hacer ninguna declaración, ninguno de ellos. Puedo decir también lo que ocurrió en mi municipio, en Ahome, en donde robaron urnas, presionaron a la gente en los pueblos para votar por Morena, por el gobernador Rocha. Realizaron múltiples eventos de agresión terrible. Tomaron el control de los sistemas del agua potable y del agua de riego. Están cobrando derechos de piso, cosa que antes no pasaba en Sinaloa, de la forma más vergonzosa y descarada posible. Es decir, tenemos un narcogobierno y un estado dominado por el narco. Rocha es uno de los gobernadores. Pues ya lo escucharon, amigos. Lo que pasó en las elecciones de cómo eligieron a Rubén Rocha Moya. Una barbaridad. Fuentes en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa nos dicen que el gobernador Rubén Rocha Moya siempre mantuvo conflictos con Cristóbal Castañeda, ya que Cristóbal Castañeda quería realizar su trabajo haciendo detenciones y todo lo que se espera a cualquier elemento de seguridad. Pero Rocha Moya siempre metía las manos abogando por los miembros del crimen organizado. Y nos mencionaron varios ejemplos. Nos dice que en una ocasión detuvieron a un hijo de Aureliano Guzmán, el Guano, al norte de Culiacán. Y Rocha Moya le dio la orden a Cristóbal Castañeda que lo soltaran. También en una ocasión detuvieron a José Ángel Canovio. Y de igual forma el gobernador hizo que lo liberaran. Después del culiacanazo, al Nini le aseguraron camionetas en una oficina y el gobernador movió sus influencias para que las unidades le fueran devueltas a Nini. En otra ocasión,
cuando Cristóbal Castañeda realizó un operativo en el Tamarindo, también en contra de la célula del Nini, ahí detuvo a 3 personas, pero el gobernador le dio la orden que las liberara. Por eso en los medios se difundió que ese día no hubo detenciones, pero la realidad es que sí las hubo. Y nos dicen que estas son solo algunas de tantas que sucedieron. La que más dicen que le pesó de todas a Cristóbal Castañeda fue la de José Ángel Canovio, y por eso Cristóbal Castañeda ya no soportó, y por cosas como esta eran todos los problemas que tenía el gobernador con el secretario de Seguridad Pública. Eso fue por lo que el gobernador le pidió la renuncia al secretario. Y para no tener más conflictos, se la dio. Así fue que el día 25 de agosto del 2023, Cristóbal Castañeda renunció al cargo y en su cuenta de X publicó: he tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa. Me voy con el gusto de haber sumado para mejorar la situación de seguridad. Agradezco al gobernador Rubén Rocha Moya por trabajar a su lado. Dejo mis mejores deseos a las y los sinaloenses. Como siempre, nada es lo que parece. Bueno, pues amigos, es muy conocido que el gobernador le cedió el palenque de Culiacán a los operadores de los Chapitos para que ellos lo manejaran a su antojo. Y eso lo dicen fuentes que trabajan con los hijos del gobernador. Otros de los giros que manejan y también que nos dicen fuentes cercanas a los hijos de Rochamoya afirman que se dedican a robar terrenos en las áreas de la zona de Altata y también al norte de Culiacán, en donde pasaría el anillo periférico de Culiacán, que mantienen una alianza en donde se ven los terrenos abandonados y en desuso. Llegan tolerospis de los Chapitos y se adueñan de los terrenos, amenazan e intimidan a los legítimos dueños. Una de las acciones más siniestras que le cuelgan al gober, según familiares del occiso, es la renuncia del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, que fue renunciado en 2022. Un grupo equipado le dio raite al periodista y horas después apareció renunciado. ¿De qué creen que escribía este señor? Obviamente temas de política. Familiares afirman que Tolerospi de los Chapitos fueron los encargados de perpetrarle la renuncia, pero esto fue un favor que les pidió el gober. Yo les digo, yo no estoy acusando a nadie, solo estoy diciendo lo que me hacen saber. A las autoridades competentes son a los que les corresponde investigar estos sucesos y buscar a los culpables, pero en Sinaloa esto solo sucede en el 0.05% de las veces. En el año 2022 ocurrió algo muy siniestro en Culiacán, Sinaloa. El exdirigente municipal del partido Movimiento Ciudadano y exregidor Alejo Valenzuela fue encontrado incinerado dentro de su residencia en su habitación. Aquí les muestro la noticia. Lo curioso del caso es que el domingo 6 de junio del año 2021, Alejo Valenzuela fue una de las tantas personas que fueron privadas de su libertad el día de las elecciones para gobernador de Sinaloa, exactamente en el sector de la colonia Bicentenario. Fuentes dicen que esta persona fue quien decía que las personas que lo habían privado de su libertad habían sido Tolerospi de los Chapitos para apoyar al gobernador Rocha Moya. Es demasiada la casualidad que el único que no se quedó callado ante estos hechos fue encontrado incinerado a modo de mensaje amenazante para que todos los que estuvieron ese día privados de la libertad no abrieran la boca. Como les digo, otro hecho en el cual fuentes dicen que fue renunciado por la alianza Rochamoya Chapitos. ¿Recuerdan que les platiqué en uno de los episodios anteriores que el Nini renunció a las personas y las dejó en Tamazula, Durango, porque un alto funcionario les había pedido el favor a los Chapitos que los encontraran privados de la libertad? En ese entonces, si los renunciaban, que por favor no aparecieran en Sinaloa, porque eso traería mucha calentura. Entonces le pidió que por favor, cuando aparecieran, fuera en otro estado, para que la bronca le cayera a otro estado y no involucrar a Sinaloa en nada de esto.
aún siendo que los habían privado de su libertad en la ciudad de Culiacán. Bueno, pues fuentes muy allegadas al Nini dicen que el gobernador fue el que pidió ese favor de que no aparecieran en su estado. Por lo que se puede observar, aquí hablaríamos de una relación demasiado estrecha. Pero ahora le quiero mostrar un pequeño video en donde el gobernador habla sobre las familias que fueron privadas de su libertad en Culiacán, Sinaloa, en marzo de este año. Pero los meteré un poco en contexto para que sepan bien de lo que les hablo. En marzo, los Chapitos levantaron a más de 100 personas, entre hombres, mujeres, niños y niñas, adultos mayores, en fin, familias enteras. Y entrevistaron al gobernador el día que ocurrieron estos hechos, y aquí les muestro el video de qué es lo que dice. La policía está investigando. Hay la certeza de que esto sí ocurrió, pero ¿Y qué mensaje a los sinaloenses, gobernador, que puedan tener algunas sinaloenses que puedan tener miedo ante esta situación? que no tengan miedo? Lamentablemente ocurre que nosotros, que hay autoridad, la autoridad no está de ninguna manera rebasada, que está una diciendo. Se va a hacer todo lo posible para encontrarlo. Sí, claro, en eso andamos ya. Andan personas por parte de los... Andan los 3 niveles de gobierno. ¿Operativo especial, gobernador? Sí, es un operativo especial que se da de inmediato, como que se tienen ¿Hay refuerzos, gobernador? No hay necesidad de refuerzos. Aquí hay suficientes elementos Qué descaro de este hombre, qué cinismo al decir que son cosas que pasan. Claro, porque los responsables fueron tus socios y el señor gobernador de vacaciones, invitando a las gentes a las personas que se vayan de vacaciones, que para que se olvidaran de ese asunto y nadie lo comentara. Qué bárbaro, como no fueron familiares de él a los que privaron de la libertad. Claro está que a él el pueblo no le interesa para nada este sujeto. Muy bien, pues ahora les mostraré un pequeño video en donde se dice que en archivos de la Secretaría de Defensa hay reportes donde señalan que existen vínculos entre el Telcar de Sinaloa y Rubén Rocha Moya. Sale el fragmento de una entrevista y también se habla sobre las familias privadas de su libertad. Rubén Rocha Moya tiene vínculos con el Chapo y el Mayo. 2 meses después lo entrevisté y le pregunté al respecto y esto me dijo. Que se ha dicho en los últimos días que usted ha tenido vínculos con el crimen organizado, en particular con el cártel de Sinaloa, fue el cártel del Pacífico, así hay documentos del Centro Nacional de Inteligencia que lo revelan, usted lo ha negado, y también por parte de los perdedores del lado de el candidato que perdió, también se ha dicho que el crimen se involucró. ¿El crimen puede confiarse de que con Rubén Rocha nadie se meterá con ellos? No, la primera cosa que digo es que niego categóricamente cualquier relación nuestra con el crimen. Lo tenga quien lo tenga a título de investigación, no creo que tengan base. Por eso yo se lo dije a algún periodista de Milenio en algún momento, que si me están investigando, que me investiguen. Ese no tiene para mí ningún problema, porque finalmente los hombres públicos, las personas públicas, estamos expuestos a ser investigados para darle a conocer a la sociedad que somos. Le creí, pero luego sus declaraciones este año, 2024, han estado alejadas de la verdad en varias ocasiones. En abril y en julio de este año, al hablar del secuestro múltiple ocurrido contra 66 personas en marzo en Culiacán, dijo que todas esas personas ya estaban en sus domicilios. Aquí demostramos que eso no era cierto. Por fortuna, es perfecto, porque aparecieron los 66 con vida. Y para nosotros es muy, muy importante. Se habían reportado como desaparecidas el 21 de marzo. El día de hoy, oficialmente, ya se reportaron como localizadas con vida. Sí, son de los que estaban enlistadas en los 66. Lamentablemente puede haber. Como no, ninguno de los que han aparecido ya tienen denuncia. Pero habían dicho anteriormente que ya han aparecido todos. Sí, pero no son. Nosotros hablamos de 66. Esos 66, la lista que nosotros tenemos, aparecieron. Así el gobernador a veces dice una cosa, a veces dice otra. Rubén Rocha Moya tiene vínculos con
el Chapo y el Mayo. 2 meses después lo entrevisté y le pregunté al respecto. Y bueno, como ya estamos hablando de los vínculos donde señalan al gobernador, ahora les mostraré otro video del canal Noti-German, donde ya es demasiado de lo que lo acusan. Veámoslo aquí en la pantalla. Rubén Rocha Moya es el líder de la distribución y acopio de fentanilo, que tiene a su socio Enrique Insulza y tiene a municipales puestos por ellos que no ganaron por elección, ¿sí? Esos municipales los tienen para el control de que son maquinitas y control de toda la cochinada que hay en Mazatlán, ¿sí? Del agua potable, la porquería. Te lo digo de toda molestia porque hay mucha opinión en la prensa, pero la prensa está comprada. Cuando la prensa anda así como lo estás diciendo tú, pues está muy claro para todos. ¿Para qué? Como dice el gobernador, ¿para qué hacemos pendejos? Si él trata con los narcos, es un narco gobernador. Ahora, ¿por qué no hay desplazados en la sierra? Porque el gobernador renta todas las plazas para la producción de fentanilo. ¿Sí? Si tú vas a una habichuela, multiplícala por 5,000, ¿sí? Por gramo son 5 toneladas de fentanilo. Fentanilo, el socio del gobernador. El gobernador es el narcotraficante más grande que puede haber en México y está protegido. Sí, hay que hablar con Ken Salazar, que nosotros ya enviamos unos documentos para Ken Salazar, pero también para la DEA y para el Departamento del Tesoro por los hijos de Roberto Chamuel. Realmente esto es un asco, es un cochinero que los ciudadanos no se animan por miedo. Entonces tenemos a un narcogobernador que ya lo queremos para afuera, lo vomitamos. Ya da Sheinbaum, o lo saca o lo sacamos el pueblo. Y si no se anima el pueblo, lo vamos a sacar los que podamos. ¿Sí? Rubén Rocha Moya es el líder de la distribución y acopio del fentanilo y tiene a sus... Pues ya escucharon ustedes, querido público. El gobernador ya está denunciado. Solo nos queda esperar, ver qué es lo que sucede. Pero por mientras les mostraré otro video. Bueno, amigos, aquí termina la primera parte de este relato. Atentos a la próxima semana para que conozcan la segunda parte de la historia. Gracias a todos por su apoyo y esperen más contenido de su amigo Ocran. Saludos.